Bien, mis amigos, entonces vamos a iniciar esta parte del segmento de salud espiritual. Y queremos iniciar diciéndoles que cuando hablamos de cristianismo, tenemos que remontarnos a el libro de texto, el libro sagrado, la Biblia, porque precisamente, y pudiéramos decirlo así, el cristianismo basa sus doctrinas en este libro. Cuando nosotros nos llamamos cristianos es porque estamos siguiendo a Cristo, el crucificado. Sin embargo, debemos recordar que antes de que el cristianismo como tal existiera, el mismo Cristo, manifestándose a través del Antiguo Testamento como Jehová, enseña a un pueblo a que obedezca sus preceptos. Es también la Biblia el libro que nos hace sabios para la salvación. Nos indica cómo alcanzar las moradas de felicidad eterna. Nos habla del amor de Dios revelado en el plan de la redención e imparte el conocimiento esencial para todos, que es precisamente el conocimiento de nuestro Creador. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque en medio de tantos estudios científicos y de tanto desarrollo tecnológico, el hombre llega a creer que es capaz de encontrar sus orígenes desconectado de un Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero allí es donde la Biblia cobra precisamente también mayor importancia, porque nos presenta un relato histórico que no es una fábula, sino que son hechos que luego los científicos que creemos en la teoría del creacionismo podemos corroborar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cuando nosotros vamos a ver las corrientes filosóficas, está la corriente del evolucionismo que nos presenta ahora a un periodo de largos millones de años en los cuales la Tierra se vino a hacer después de una gran explosión que se llamó el Big Bang. Y a la hora de poner esto, vamos a decirlo así, bajo el razonamiento y bajo la lógica, vamos a darnos cuenta que se requiere mucho más fe para creer lo que nos dice la teoría de la evolución que lo que nos dice la teoría de la creación. Y se los pongo de esta manera, mis amigos. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la evolución, estamos hablando de un caso fortuito en un lugar en donde no existía nada. Se da esta primera explosión y de esta explosión ahora surge un chispazo de fuego de vida y ahora esto se va desarrollando a través de los miles y millones de años para finalmente llegar a conformar lo que fueron las estrellas, los planetas y todo lo demás, para luego en otros tantos millones de años que viniera a formarse el sistema solar nuestro y en otros muchos millones de años se viniera a formar el planeta Tierra y en otros muchos millones de años más formárase un organismo unicelular en este planeta que surgiría de las aguas y que luego entonces vendría a ser el origen de los reptiles, de los anfibios, de los mamíferos y finalmente de un hombre primitivo que fue también desarrollándose y evolucionando a través de más de 50.000 años para finalmente llegar al desarrollo que supuestamente tenemos hoy. Entonces, cuando usted escucha esta hilación, usted dice, pero ¿quién? Y esta es una pregunta importante. ¿Quién registró tales declaraciones? ¿Quién estuvo ahí para decir que fue un organismo unicelular? ¿Quién estuvo ahí para decir que todos procedemos del mono, los hombres? No hay más que una especulación. Entonces se requiere para esta teoría mucho más fe. Sin embargo, cuando nosotros tomamos las Sagradas Escrituras, mis amigos, vamos a darnos cuenta de que el libro de los orígenes de la historia nos presenta a nosotros precisamente el Génesis, el comienzo de la historia humana, como un relato que tiene coherencia. Y nosotros podemos ver que inicia diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, este asunto es de esta manera tan importante que nosotros vemos que el Señor no pierde el tiempo cuando lo expresa y dice Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahora puede ser que usted llegue a cuestionar la Biblia, el origen de la Biblia. Veamos primero que es más coherente y racional creer que alguien nos hizo
teniendo una inteligencia superior a la nuestra, que creer que nacimos de la nada, a partir de la nada, y que luego llegamos a ser lo que somos. Y este es el asunto. Requerimos más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Ahora póngase a pensar en todas las maravillas arquitectónicas que ha hecho el hombre. Por ejemplo, el Puente de las Américas o el Canal de Panamá, por ponerle un ejemplo, que son creaciones humanas. Si nosotros aplicáramos la ideología de lo que es la evolución, tendríamos entonces que decir, o que llegar a creer incluso, que el Puente de las Américas unió, ¿verdad?, vamos a decirlo así, a estos dos pedazos de tierra al norte con el sur a través de algunos millones de años que se dio. Pero usted me diría entonces, bueno, pero esto es absurdo porque sabemos que no. Bueno, es porque entendemos y conocemos que hubo un creador que hizo el Puente de las Américas y fue el ser humano. Igual el Canal de Panamá y fue el ser humano. Pero cuando entramos a ver nuestro planeta Tierra y nuestro propio cuerpo, el cual es una maravilla arquitectónica y de diseño, de ingeniería, decimos no, pero esto sí se hizo de una forma de una manera fortuita. Realmente, ustedes pueden ver que hay una contraposición entre una cosa y la otra. Pero la realidad es que Dios nos dice por medio de su palabra que fuimos hechura de Él, hechos a imagen y semejanza de Él. Pero entonces puede ser que alguno cuestione la veracidad de la Biblia. Y la situación está en que Dios ha dado este libro sagrado para que se constituya en nuestro pan. Y así dice, de tal manera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice el Señor. Como el niño, usted recibirá diariamente lo que se requiere para suplir las necesidades de ese día. Pero ¿cómo lo va a obtener? Lo va a obtener mediante el estudio de su palabra. Dios nos ha dado su palabra para que sea una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino. Y sabe una cosa, amigo que nos está escuchando, hoy en día esto es aún más pertinente e importante. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas teorías, así como la evolución versus la creación, tantas teorías del cristianismo, que usted puede estar diciendo cuál es de todas estas la verdadera. Y en esto se va a basar el estudio de verdades eternas de este programa que va a estar con ustedes de 6:30 a 8 de la mañana cada domingo. Porque nuestro interés no es denigrar a nadie, no es insultar a nadie, sino presentar las verdades eternas que este libro sagrado contiene. Y el salmista dice en Salmo 119, 105, que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera, una luz en nuestro camino. ¿Qué quería Dios cuando nos da este libro sagrado? Quería que nosotros pudiéramos tener un sendero iluminado. ¿Qué sendero? El sendero que nos llevaría hasta la salvación, hasta volver a ese estado de perfección que tuvo Adán y que tuvo Eva cuando salieron de las manos del Creador. Amigo, el asunto está en que nosotros necesitamos comprender cómo funciona el plan de salvación. Y para eso nos ha dado Dios ahora este libro sagrado. Y lo importante de esto es que aún en nuestros asuntos temporales, la Biblia ha de constituirse una guía más sabia que cualquier otro consejero. Su instrucción divina es el único camino al éxito. Tal vez usted está asistiendo a distintos seminarios de superación personal, de cómo alcanzar el éxito, pero mi estimado, si usted no está poniendo los principios bíblicos en su vida diariamente, como así pone la comida, el arroz, los frijoles, entre pecho y espalda, como decimos en buen chiricano, usted no está poniendo dentro de su mente estos principios que se encuentran en el libro sagrado, con la ayuda del Espíritu Santo, no va a obtener el éxito como Dios se lo plantea. No hay ninguna posición social, ni fase alguna de la experiencia humana para las cuales el estudio de la Biblia no signifique una preparación esencial. La Biblia es la norma para el bien y para el mal, porque ahora ella establece lo correcto y dice qué es lo incorrecto delante de Dios. Define claramente el pecado y lo que es, y declara también la forma en la que podemos alcanzar la santidad. Sus principios vitales que corren por nuestras vidas como hebras doradas son nuestra única salvaguardia en las pruebas y las tentaciones. La Biblia es un mapa que nos muestra los indicadores o los hitos de la verdad.
Los que la conocen estarán capacitados para transitar con certeza por los caminos del deber, donde quiera que se los llame. Entonces nosotros tenemos una gran ayuda en este libro. Necesitamos entenderlo más, necesitamos estudiarlo más. Pero hermano Everardo, esto no termina allí. La inspiración nos continúa diciendo algo más. La palabra de Dios abunda en preciosas joyas de verdad y los padres debieran sacarla de su estuche y presentarla ante sus hijos en su verdadero esplendor. En la palabra de Dios tenéis un tesoro del cual podéis sacar preciosas provisiones y como cristianos debéis proveeros para toda buena obra. Es importante pues que estas enseñanzas estén en cada hogar, en cada familia y que los jóvenes pues aprendan a temer a Dios y obedecer sus principios porque es la base de la salvación de la humanidad. Al darnos el privilegio de estudiar su palabra, el Señor ha puesto delante de nosotros un rico banquete. Muchos son los beneficios que derivan del alimentarse de su palabra, que el representante como su carne y su sangre, como Él lo representa, o sea, Cristo como su carne y su sangre, como su espíritu y su vida. Al comer su palabra, aumenta nuestra fuerza espiritual. O sea, comer aquí significa hacerla nuestra, estudiarla. Crecemos en la gracia y el conocimiento y la verdad se forman y fortalecen hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, inquietud, caprichos, egoísmo, palabras apresuradas, actos apasionados, desaparecen y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la feminidad, dependiendo del sexo. Ahora, esto es básico. Las hermosas lecciones, las historias y parábolas de la Biblia, las puras y sencillas instrucciones de la Santa Palabra de Dios son el alimento espiritual para vosotros y vuestros hijos. Note usted, para cada uno de nosotros y nuestros hijos. Oh, qué tarea está delante de vosotros. Os encargaréis de ellas en el amor y temor de Dios, es la pregunta del profeta. ¿Os pondréis a vosotros mismos en comunicación con Dios a través de su palabra? Es la norma de la rectitud. La palabra de Dios debiera ser juiciosamente presentada delante de la mente juvenil y debiera ser una norma de rectitud para corregir sus errores, iluminar y guiar la mente, lo que será mucho más efectivo para restringir y controlar los temperamentos impulsivos que las palabras ásperas que provocarán la ira. Esta preparación de los hijos para hacer frente a las normas de la Biblia requerirá tiempo y dedicación, perseverancia y oración. Debiera hacerse esto aunque deban descuidarse algunas cosas de la casa. Es importante esto, porque esto va a redundar en salvación, en vida eterna, en salud física, espiritual y mental. Las verdades de la Biblia así recibidas elevarán la mente de su mundanalidad y degradación. Si la palabra de Dios fuera apreciada como debiera serlo, si los principios de Dios fueran engastados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestros hijos y en nuestra familia, habría jóvenes con capacidad y moral alta, como los mayores poseerían una rectitud interior y una fortaleza de principio que los capacitaría para resistir la tentación y guardarlos del mal. El Santo de Israel nos ha hecho conocer los estatutos y las leyes que deben gobernar a toda inteligencia humana. Y esto es básico e importante. Estos preceptos que han sido declarados como santos, justos y buenos han de formar la norma de acción en el hogar. No puede haber una desviación de ellos sin cometer pecado, pues son el fundamento de la religión cristiana. Ahora, es importante que la Sagrada Escritura está en todos los hogares, en todos los idiomas y dialectos, y Dios ha hecho provisión precisamente para ello. Sin embargo, las personas ahora carecen de un estudio de la Sagrada Escritura sistemático, y muchas veces ponen en la misma palabra de Dios sus inventos y sus ideas, desviando la realidad que tenemos enfrente de lo que Dios quiere. Si la Biblia fuera estudiada como debiera serlo, los hombres serían fuertes en su intelecto,
capaces en sus obras, los temas y tratados en la palabra de Dios, la sencillez dignificada de sus declaraciones, los nobles temas que presenta la mente desarrollan las facultades en el hombre en una forma en que no podrían ser desarrolladas de otra manera. En la Biblia se abre delante de la imaginación un campo ilimitado de conocimiento. El estudiante saldrá de una contemplación de sus grandes temas, de la asociación con sus elevadas imágenes más puros y elevados. Y es lo que dice el apóstol Pedro: tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, es lámparas a mis pies, dice el Salmo 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es importante esto, que nosotros tengamos claro este momento y cada día estudiar con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, y invitar a las personas para que ellos también participen del conocimiento de las Sagradas Escrituras, que es básico. Y recuerden el texto: tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es importante entonces que consideremos esta meditación y que pensemos ahora qué hacer, pero hay que basar nuestra vida en lo que está escrito y no forzar las Sagradas Escrituras. Es importante eso, es importante, hermano Eduardo. Bueno, estamos dándole relevancia a la palabra de Dios a través de la Biblia, porque estamos viviendo un tiempo cuando pareciera como que las ideas de los hombres y las teorías están poniendo por el suelo, están poniéndose por encima de lo que es la Biblia. Y la Biblia es un libro importante porque es un libro inspirado por Dios. Es el libro que tiene la verdad para este tiempo, para que nosotros sepamos cuál es la verdad y podamos ser salvos. Se nos dice claramente en la palabra de Dios que la Biblia es un conjunto de 66 libros, están agrupados en 66 libros, están agrupados en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Escrito el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento es la vida de Cristo y el desarrollo de la iglesia cristiana. Por eso entonces es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia con mucho detenimiento y con deseo de conocer la verdad. La Biblia, los libros de la Biblia fueron escritos por 40 hombres que fueron inspirados por Dios para comunicar a los hombres la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Pero sobre todo nosotros tenemos el gran mensaje de Dios para nuestra felicidad y salvación. El Señor Jesucristo, Él mismo está recomendando el estudio de la Biblia. Dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, estamos recibiendo conocimiento para nuestra salvación. La palabra de Dios dice claramente en 2 Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ustedes, amigos y oyentes que están aquí escuchando el programa, pueden darse cuenta la bendición de estudiar la Biblia y de saber la voluntad de Dios a través de este sagrado libro. Fue escrito, como dijimos antes, por inspiración de Dios, y así debemos de estudiarla pensando en que es la voluntad de Dios. Dice que la Biblia es, la iglesia de este tiempo debe ser columna y apoyo de la verdad. Así que lejos de que la iglesia está en contra de la Biblia, más bien está recomendándola, más bien está apoyando la Biblia porque es columna y apoyo de la verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Dice: santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Así que la verdad se encuentra en la Biblia. Usted anda buscando cuál es la verdad, no la busque en la iglesia, no la busque en filosofías humanas, sino búsquela en su propia Biblia. Ahí usted puede estudiarla y ahí está la verdad que salva.
hermano Velasco. Es importante esto porque hay una regla que rige esto, la hermenéutica. O sea que la Biblia debe ser su propio intérprete. Lo que no entendemos en un lugar, buscar dentro de ella una explicación de esto. ¿Por qué? Porque fue escrito en diferentes tiempos, diferentes autores, y lógicamente que diferían entonces de época y muchas costumbres y cosas se plasman allí. Sin embargo, el que está guiando esto es el Dios mismo, y por eso hay una coordinación perfecta, y por eso entonces la regla es importante observarla. La hermenéutica nos dice entonces a nosotros qué hacer, cómo orientarnos, lo que no entendemos aquí, ahora buscar dentro de ella misma una explicación. Y esta es una regla que se usa también en derecho, la hermenéutica, buscar dentro de la Constitución, por ejemplo, el ejemplo. Y por eso ustedes ven que hay grandes discusiones. Sin embargo, el juez se basa en un escrito, y el juez se basa en un juicio, en un escrito. Y esta es la situación. Los abogados discuten, presentan sus ideas, pero ahora la Constitución dice lo que hay que hacer y el juez aplica. Igual las Sagradas Escrituras. Hay tantas religiones, tanta gente que habla de las Sagradas Escrituras, pero cada uno inventa y cada uno le aplica a ella lo que le parece. Pero hermano, eso no está en las Sagradas Escrituras de esa manera. Si queremos realmente servir a Dios, entonces tenemos que orientarnos en la palabra de Dios y aprender. Pero generalmente nosotros vemos estos predicadores hoy día que de la noche a la mañana surgen sin ningún conocimiento realmente teológico, ni de hermenéutica, ni de nada, y entonces comienzan a hacer en la Biblia un enredo, y cada uno pone lo que quiere y jala para donde quiere, y entonces la gente deseosa de algo nuevo, algo espiritual que llene su vida, llegan para allá y ahora obedecen a estas personas. Pero mis hermanos y amigos, es importante que entendamos que tenemos la palabra profética más segura, pero hay que seguir la regla de ella misma, buscar dentro de ella una explicación para todas las cosas que las Sagradas Escrituras tienen. Y esto es básico y es importante entenderlo, y hacemos un llamado para que la gente vuelva a las Sagradas Escrituras y para que ellas puedan ser su guía y puedan ahora guiarnos realmente a la realidad que tenemos enfrente. Observa el mundo como está. Hay muchas religiones, pero realmente, ¿cuántos verdaderos cristianos hay? Ese es el punto, la pregunta del millón. ¿Cuántos verdaderos cristianos hay? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer lo que Dios dice? No, es puro negocio. El mundo, Satanás ha pervertido en el mundo y parecen ahora de Dios, pero cuando estudiamos la palabra correctamente y ahondamos en ella, vemos la gran realidad que tenemos enfrente, un mundo religioso que no está preparándose para la venida de Cristo Jesús, ni está claro realmente en lo que tiene que hacer hoy día para hacer las cosas que Dios manda que hagamos. Es importante esto, tercero. Ahora, el asunto, mis amigos, es que nosotros tenemos que estar claros en que la Biblia es un verdadero libro con autoridad. Cuando nosotros hablamos de seguir los preceptos de un Dios creador de los cielos y de la tierra, debemos de ir a su palabra que está escrita. Y es este libro sagrado llamado la Biblia el que nos va a dar ese registro de dónde procedemos. Por eso, ustedes pueden ver que está registrado en los evangelios cómo ahora los fariseos, los maestros de la ley, cuestionaban a Cristo para preguntarle con qué autoridad hablaba. Y aquí es una parte importante, ¿sabe por qué? Porque antes de que existieran los evangelios y los 27 libros del Nuevo Testamento, existía Moisés y los profetas. Antes de que el cristianismo existiera como tal, existían Moisés y los profetas. Y nosotros ahora pudiéramos estar siendo modulados por una organización religiosa que establece que el Antiguo Testamento perdió vigencia cuando el Nuevo Testamento entró en función, supuestamente. Pero nosotros encontramos que la Biblia es ambas cosas. Por eso, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de los dos testigos, porque uno tiene un relato que da pie a todo lo que vino en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio, por eso se llama testamento, testifica, es algo que queda para dar fe de una situación, de unas promesas, de las cuales obviamente nosotros encontramos que el Nuevo Testamento ahora relata cómo se cumplieron las promesas que estaban dichas y cómo las podemos obtener. Pero no podemos disociar el Antiguo del Nuevo.
Porque en el momento en que nosotros decimos, bueno, el Antiguo Testamento es un antiguo pacto y ya no tiene más vigencia para la humanidad, mis hermanos, nos quedamos, por decirlo en buen chiricano, chimuelos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener entonces la base para las promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces hay que ser claro en esto. Antes de que el cristianismo como tal existiera, existía Moisés y los profetas. Cuando nosotros estudiamos en los evangelios, vamos a darnos cuenta que Cristo mismo pregunta siempre, porque hubo quien le llegó a decir, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él hace una pregunta, ¿qué está escrito? Pero yo le pregunto, ¿cómo lees? Yo le pregunto exactamente a usted que nos está escuchando, ¿a qué se refirió el Señor cuando dice que está escrito? Si el Nuevo Testamento todavía no se había hecho, si los evangelios no se habían hecho. Estaba hablando precisamente de Moisés y los profetas. El mismo énfasis que nosotros encontramos en las palabras de la parábola del rico y Lázaro. Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen a ellos, oigan. Y Cristo mismo vino a hacer cumplir las palabras dichas por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías y por todo el resto de los profetas. David también fue un profeta. Profetizó muchas cosas, están en este libro sagrado, pero en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nosotros somos manipulados por algún tipo de corriente o ideología religiosa o líder de pensamiento religioso, terminamos creyendo que el Antiguo Testamento ya es letra muerta, que ya no tenemos que observarlo. Pero mis hermanos, ¿saben una cosa? ¿Qué pasa con las promesas que están allí? ¿Qué pasa con las sentencias que están allí que todavía no se han cumplido y que son claramente para el momento en el que el Señor aparezca por segunda vez en este planeta para dar a cada uno conforme a sus obras? ¿Qué va a pasar? No se van a cumplir simplemente porque yo aprendí que eso es letra muerta y que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia porque me lo dijo el pastor o el sacerdote. No, mi amigo. La palabra de Dios está por encima del pensamiento del ser humano. Y esta es la gran verdad que Cristo nos enseña. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y si nosotros buscamos ahora palabras de Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, vamos a ver que el Señor mismo nos está invitando a escudriñar las Escrituras. Y dice, ¿por qué? Porque en ellas os parece que obtenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué pasa ahora? Y a mí me llama la atención poderosamente, porque yo tomo un periódico que se llama El Panorama Católico, y aquí dice, la Biblia no puede ser comprendida, esta es la edición del domingo 6 de junio del 2010, la Biblia no puede ser comprendida correctamente si se toma desligada de la iglesia en la cual nació. Y yo me hago una pregunta, ¿en dónde estaba la iglesia católica cuando Cristo estaba hablando? No existía. No estaba, porque la Iglesia Católica vino a la existencia más adelante cuando Constantino viene a llamarse obispo, que fue el primero en llamarse obispo. 321 a 332. Entonces no podemos decir que la Biblia surgió en la Iglesia Católica, porque la Biblia, y estamos hablando de la palabra que Cristo dice, Moisés y los profetas, existió antes que el catolicismo existiera. Entonces nosotros estamos delante de una realidad. Esto sería una usurpación, porque el catolicismo no es antes que la Biblia, es al revés. Si nosotros fuéramos ahora a ser consecuentes con la realidad histórica, el pueblo judío fue a quien se le dieron los oráculos divinos, desde antes. Cuando a Abraham se le da la promesa, ni siquiera existía el pueblo de Israel. Y Abraham recibe las promesas de parte de Dios cuando es llamado de Ur de los Caldeos para salir a una tierra que él habría de recibir, pero que dice posteriormente el apóstol Pablo que murió sin recibirla porque esperaba una mejor. Entonces, nosotros vemos que este tipo de usurpaciones son comunes dentro de la religiosidad del llamado cristianismo. Y nosotros podemos seguir leyendo en este artículo del Panorama Católico del 6 de junio del 2010, porque dice, la iglesia no nació de la Biblia, porque la iglesia es anterior a la Biblia. Es decir, primero fue la iglesia y en ella nació la Biblia. Esto lo mismo con respecto a Israel. Si nos referimos al Antiguo Testamento como con respecto a la iglesia cristiana, si nos referimos al Nuevo Testamento.
Cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento, la iglesia ya había sido fundada por Cristo, pues recordemos que Cristo murió y resucitó alrededor del año 30, mientras que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos mucho después. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos se escribió alrededor del año 64 y ahí da toda la historia. Dice, cuando se escribió la Biblia, en concreto el Nuevo Testamento, la iglesia era ya una comunidad viva, gobernada por los apóstoles y por sus sucesores, que transmitía de viva voz la palabra de Dios. No todo lo que pasó quedó escrito, ni siquiera de la vida y predicación de Jesús. Y dice acá, la Biblia es verdadera palabra de Dios y debemos creer y obedecer lo que nos enseña y manda. Pero Jesucristo no vino a escribir una Biblia. Estamos leyendo Panorama Católico. Él vino a inaugurar el reino de Dios y para eso fundó una comunidad, su iglesia, que fuera ya en el mundo el anuncio y el inicio permanente de ese reino. A sus apóstoles, Jesús no los mandó a repartir Biblias, sino a predicar y a dirigir en su nombre su iglesia. A sus discípulos Jesús no los mandó a que leyeran la Biblia para conocer su voluntad. Recuerden que estamos leyendo Panorama Católico, no es lo que dice la palabra. No es lo que dice la palabra del Señor. A sus discípulos Jesús no los mandó a que leyeran la Biblia para conocer su voluntad, sino que los puso en relación con su iglesia y con la autoridad que dejó en ella. Eso mismo hizo Yahvé en el Antiguo Testamento. Ahora, yo me pregunto, ¿será que estas personas que están escribiendo esto conocen la Biblia? No la conocen, están hablando a priori. Porque están estableciendo, están dando declaraciones que dicen, Cristo no mandó a sus discípulos, y dice claramente, no los mandó a que leyeran la Biblia. Pero ¿cómo dice Jesús? Escudriñad las Escrituras porque en ellas te parece que tenéis la vida eterna. Juan y son 5, las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros estamos... ¿Qué dicen los profetas? Eso es interesante, ¿no? Sí, nosotros estamos delante de una realidad que contradice las palabras del mismo Cristo que dicen guardar. Entonces, este es el punto medular de esta situación, mis hermanos, porque ya establecida la autoridad de la Biblia como el libro sagrado que contiene la palabra de Dios, las directrices, las normas a seguir. Nosotros tenemos que ser ahora consecuentes con esta realidad y decirle al Señor que nos envíe su Espíritu para comprenderla y para obedecerla. Cristo mismo dice que no son los oidores, sino los hacedores de su palabra, de su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra del Señor que está escrita y que dice también claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, si nosotros tomamos esta línea que dice que Jesús no mandó a sus discípulos a que leyeran la Biblia, estamos hablando de un error. ¿Por qué razón? Una mentira flagrante. Porque el Señor les estableció cuáles eran las cosas que tenían que hacer y estaban escritas. Siempre le dijo que está escrito como lees. A Moisés y a los profetas tienen a ellos, oigan, esto es para que se cumpla lo predicho por el profeta tal. Entonces nosotros estamos delante de una realidad, de una negación flagrante y de una mentira que se predica y que nadie dice nada. Y vaya, si yo soy un creyente que está en esa iglesia y está pensando que lo que me está diciendo este periódico es la verdad, entonces yo voy a decir, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo estudiando la Biblia si Cristo no mandó a sus discípulos a que la estudiaran? ¿Verdad, hermano Eduardo? Así es. Bueno, es interesante notar porque este hecho, y lo vamos a presentar la verdad aquí, porque para eso hemos venido aquí a presentar la verdad de la Biblia, la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra que la iglesia verdadera, ¿verdad? La iglesia que Cristo fundó, la iglesia cristiana, porque Cristo es el fundador del cristianismo, dice que es columna y apoyo de la verdad. Entonces, ¿cómo es que una iglesia que se dice que es verdadera se pone en contra de la Biblia? Más bien, esa es la realidad que estamos viendo. Cambia lo que dice la Biblia y ahora dice que la Biblia ya no es necesario estudiarla porque la sabiduría del hombre está por encima de la Biblia. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es lo que no entendemos. La Biblia dice claramente que es la fuente de toda verdad y es lo que nos conduce a la salvación. La palabra de Dios escrita allí. Yo quiero brevemente presentar aquí una promesa que está en la palabra de Dios. Para el que estudia la Biblia y la obedece. Dice la palabra de Dios, dice, el que me ama, mi palabra guardará.
y vendremos, dice, y haremos con él morada. O sea, Cristo, su Espíritu Santo, Dios mismo, hace morada en el que estudia la Biblia y la obedece. Hay que tener presente eso. Luego dice, el que no me ama, mi palabra no guardará. El que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído es mía, no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra, como decía usted hace poco, la Biblia es una autoridad divina, ¿verdad? No es de hombre, sino de Dios. Ahora es importante porque Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en sí mismo. O sea, está hablando de su palabra. Sí. Porque las palabras que he hablado son espíritu, son vida. En otras palabras, la vivencia de las Sagradas Escrituras, conforme Cristo la presenta, es de vital importancia para nosotros. Ahora, el punto es que hay un ente negativo que es Satanás, que ahora incluso hasta usa la Biblia, porque usted oye a los brujos, en los programas que hemos estado en algunas emisoras, los brujos tienen programas y leen salmos, se dan el caché de leer un salmo para luego entonces darte una pócima satánica. O sea, Satanás aprendió a usar la Biblia también. Y este es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque él sabe claramente que esta es la palabra de Dios y va a tener credibilidad cuando la usa. Entonces las partes que les conviene las usa, pues. Eso es lo terrible de esta situación. Y ahora tenemos iglesias llamadas cristianas que juegan con esta palabra de Dios, hasta la tiran ahí en el piso. Eso es una aberración realmente. Y lo que la palabra de Dios dice no se hace. Y Jesús entonces sigue recomendando, escudriñad las Escrituras porque en ellas te parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Dice ahora, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. En otras palabras, las Sagradas Escrituras dicen, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, nosotros necesitamos las Sagradas Escrituras, pero en un estudio concienzudo de ella misma para encontrar la salvación que Dios mismo tiene ahí. Ahora, ¿cómo pretendemos entender a Dios, que es un ser maravilloso, que no tenemos cómo explicar su existencia? Y luego entonces, inspira a los hombres para que en el idioma humano podamos entenderlo. Y por eso entonces a veces es difícil que la gente entienda la Sagrada Escritura, porque cada uno piensa de acuerdo a su manera. Pero la Biblia, volvemos a repetir, tiene una regla llamada hermenéutica, las reglas del contexto. Lo que no se entiende en un lado, buscarlo dentro de ella misma una explicación. Y esto es importante y es básico para poder seguir el camino que Dios nos presenta. Y nosotros vemos, hermanos y amigos, que aquí hay una analogía que pudiera funcionarnos bien y pudiera ilustrarnos este asunto. Porque miren, cuando nosotros vamos a hacer una construcción tenemos que utilizar alguno de los sistemas de medida que hay en este mundo. Tenemos el sistema métrico decimal, tenemos el sistema inglés, y cada uno tiene una unidad patrón que nos sirve para nosotros tomar las medidas. Si nosotros vamos a medir en metros, el metro es la medida patrón, pero hay establecido en el sistema métrico decimal una longitud para este metro. El metro tiene que medir tantos centímetros, que son 100, y cada centímetro tiene que tener también 10 milímetros, y cada milímetro debe tener también una cantidad adicional de lo que es esa medida que ha sido establecida. ¿Para qué? Para que yo, que voy a construir una casa aquí en David, cuando voy a comprar los bloques, yo pueda calcular cuántos metros voy a cubrir con esos bloques. Y luego cuando le voy a poner el techo, cuántos metros necesito. Igual podemos, y nosotros lo hemos hecho aquí, mezclar dos sistemas, el sistema métrico con el sistema inglés. Y ahora vamos y compramos X cantidad de pie de hojas de zinc. Y van dentro de los metros de la casa que está. Pero necesitamos una referencia. Pero ¿qué pasa si yo ahora digo, bueno, yo voy a establecer mi propio metro? Mi propio metro no va a ser de 100 centímetros, sino que va a ser de 70. ¿Qué va a pasar cuando yo voy ahora a encajar con los que se rigen por el metro de 100 centímetros? Mis dimensiones van a ser diferentes, no van a cuadrar. Y el problema es que el ser humano, en cuanto a las cosas técnicas, ha aprendido a someterse a la regla que está establecida. Pero en cuanto a las cosas espirituales, cada quien quiere ponerle al metro la cantidad de centímetros que quiere. Pero lo más curioso que quieren decirle a Dios cómo hacer. Exacto. Entonces, nosotros estamos hablando de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra porque su palabra así lo dice. Pero entonces ahora nosotros entramos a discutir con Él
que esas reglas que nos puso no nos gustan, que cuando nosotros hablamos de obedecerles y hacer su palabra, tenemos que abandonar muchas cosas que nos gustan. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer congregaciones religiosas que se ajusten a la métrica nuestra. Vaya, ahora yo quiero hacer una religión en la cual no importa lo que uno coma, no importa lo que uno beba, no importa lo que uno baile, no importa lo que uno vista, no importa lo que uno hable, no importa las esposas que se tengan. Esa es la métrica que yo establecí. Pero hay que preguntarse, si yo soy seguidor de Cristo, si soy seguidor del Dios creador de los cielos y de la tierra, ¿está Él de acuerdo? ¿Está la norma que estableció en este planeta, su Biblia, su libro sagrado, en armonía con lo que yo digo que son los principios que yo tengo? Vamos a darnos cuenta que no. ¿Por qué? Porque mi metro tiene escasamente 1 centímetro, mientras que el del Señor tiene 100. Entonces me estoy quedando corto. Y este es el punto por el cual existen tantas confesiones religiosas hoy en día, que al principio traían una palabra de verdad, estaban basadas en las Escrituras, pero con el correr del tiempo, ¿qué sucedió? Ahora empezaron a hacerle modificaciones, porque la iglesia apostólica que funda Cristo no es el catolicismo. La iglesia cristiana enseñaba, por ejemplo, la iglesia cristiana, después de que Cristo muere, resucita y asciende, guardaba el 7º día de la semana. Pero ¿qué pasa? En el camino ahora, y usted puede buscar eso en la historia, va a darse cuenta de que empieza a cambiarse el día de sábado, el 7º día, por el primer día de la semana, bajo decretos de emperadores, ¿verdad? Imperiales, porque ahora era más favorable supuestamente para la agricultura, para la reunión de las familias y todo lo demás. Entonces, la regla de Dios, ¿qué pasa? Empezó a caer en desuso. ¿Por qué empezó a caer en desuso? Porque ahora había otras cosas que el hombre había establecido para su propia conveniencia. Pero amigos, Dios dice a través de la inspiración en Marcos 2:27 y 28 que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces, el sábado fue hecho con una razón, para que el Señor pudiera encontrarse con su criatura ese día. Y eso lo dice la Biblia. Pero ahora yo le digo al Señor, mira, ese sábado que tú hiciste por causa mía no lo quiero. Yo voy a hacer lo que me da la gana en cualquier otro día de la semana, pero no en el sábado que hiciste para mí. Pero lo más curioso de esto es que Dios nos da autoridad para ser independientes, porque eso es lo que quiere darle, pues. Pero no vas a estar de acuerdo conmigo y no te voy a bendecir. Haz lo que te parezca porque tú eres libre de hacerlo, pero no creas que te voy a probar. Ahora mire que ahí se lo dice a Caín en Génesis capítulo 4 versículo 7. Él le dice a Caín, si bien hicieres, ¿acaso no serás enaltecido? Caín no hizo lo que Dios dice. Entonces Dios dice, si bueno, no hicieres bien, tu pecado está delante de ti. Ese es el punto, hermano Eduardo. Y precisamente, aunque el hombre trate de cambiar lo que Dios ha dicho, no lo va a poder lograr, porque la palabra de Dios tiene una promesa aquí que dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios tiene un propósito, y es un propósito de salvación. Dice aquí en San Juan 20:31, dice, estas palabras, o sea, refiriéndose al escrito de la Biblia, estas palabras fueron escritas para que creáis en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, el propósito de la Biblia es llevarnos a la vida eterna, ¿verdad? El conocimiento, leerlo, estudiarlo, obedecerlo, eso nos conduce a la vida eterna. Por eso entonces no se debe añadir a la Biblia ni se le debe quitar. Es lo que el mundo cristiano de hoy está haciendo, ¿verdad? Está cambiando, torciendo lo que dice la Biblia, y por eso hay confusión en el mundo religioso. Pero, amigo que me escucha, si usted tiene una Biblia, estúdiela con detenimiento, con el deseo de obedecerla, y el Espíritu de Dios le va a ayudar a entenderla, y ahí usted tiene la guía para la vida eterna, para la salvación que es en Cristo Jesús. Ninguna persona que pretenda decir que cree en Cristo, mientras que desobedece la palabra de Dios, tiene la seguridad de la vida eterna, porque la palabra que el Señor nos ha dado es vida eterna. Eso es el contenido de la palabra de Dios.
Así es. Ahora, nosotros podemos analizar las Sagradas Escrituras y pensar ahora, bueno, disociamos ahora a Cristo del Antiguo Testamento y de pronto Cristo apareció y nació como un niño y ahora Él llegó a este mundo y Él cambió la regla. Pero no es así, porque Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y el apóstol Pablo, basado en este conocimiento, cuando leemos en la carta de 1 Corintios, a los Corintios, la primera carta, el capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, recibiéndose al pueblo de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y dice, y todos bebieron de la misma agua de que procedía de la roca espiritual, y la roca espiritual era Cristo. Cuando Moisés necesitó agua para el pueblo, tocó la roca, pero dice aquí el apóstol Pablo que esa roca era Cristo Jesús. ¿Por qué usted ve ahora que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque Dios le dijo, toca la piedra, y él entonces, en su presión que tenía, le golpeó la piedra más de una vez. Y no pudo entrar a la tierra prometida con su pueblo. Pero note a usted que el que estaba guiando al pueblo era Cristo. O sea, Cristo es el creador de todas las cosas, eso dice la palabra de Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo no aparece abruptamente en el Nuevo Testamento como haciéndose el héroe ahora, sino que ha sido el héroe toda la distancia. ¿Ve el punto? Jesús entonces estuvo en el jardín del Edén, fue el que le dio la promesa a Adán. Y así sucesivamente podemos probar ahora que Cristo es desde el principio hasta el fin. Y ahora, ¿qué hace? Cuando el hombre peca, ahora Él en su plan preestablecido, porque había eso ya estaba hecho. Ahora Jesús se humaniza y ocurre ahora ese fenómeno maravilloso de que Dios deja de ser Dios para convertirse en un hombre, estar en nuestra piel y dentro de nuestra piel entendernos mucho mejor. Venir como nosotros, comer, actuar, etcétera, de tal manera que como Dios nos conocía porque nos creó, y ahora como hombre nos conocía porque fue un hombre. Ven ustedes, es un gran misterio, pero ese es el Dios al que nosotros tenemos que servir. Pero es el mismo que da los 10 mandamientos en Éxodo 20, y precisamente establece los mandamientos bien claros. Y cuando viene al Nuevo Testamento, Él está ahora hablando de Él mismo, y por eso Él dice ahora, escudriñad las Escrituras, porque en ella te parece que tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de Dios. Pero dice las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesús solo existía el Antiguo Testamento, pero luego ahora tenemos el Nuevo Testamento, toda la vivencia de Cristo y todo lo que hizo y los milagros como ser humano. Y Él dice ahora que nosotros podemos alcanzar esa perfección también si nos unimos a Él, y con el poder de Dios podemos avanzar para crear una nueva criatura en nosotros mismos, haciendo conforme a Él lo promete. Y miren que nosotros vemos, amigos, que la realidad es que hoy en día la cantidad de confesiones religiosas que hay es tal que uno se asombra, y por eso viene entonces la pregunta y la preocupación. Bueno, pero ¿cuál de todas es la iglesia verdadera? Nuestro deseo es que usted pueda entender y conocer, basado en lo que son las características que nos da este libro sagrado, cuál es la iglesia verdadera. Le vamos a decir, siga la religión que la Biblia establece que tiene estas características. Pero para iniciar esa búsqueda, usted necesita primero conocer las Sagradas Escrituras. Y nosotros vemos que la apreciación de la Biblia crece con su estudio. Pero si yo ahora tengo la Biblia como un libro de fábulas, o como aún se me enseña, no, la tradición está por encima de la Biblia, ¿qué va a pasar? Yo no voy a apreciar la Biblia. Así como tampoco aprecio el regalo que le fue dado al hombre, porque el sábado fue hecho para el hombre. Tampoco lo aprecio. Tampoco aprecio otros regalos que el Señor ha establecido y me ha dado. ¿Por qué? Porque me enseña el líder religioso que tengo, sea pastor, sea sacerdote, que esto ya no es importante y que yo ahora necesito hacer otra cosa que no es la que Dios me dice por medio de su palabra. Si nosotros no entendemos esto, mis amigos, no vamos a poder alcanzar la salvación. Téngalo por seguro, Dios dice que es mediante sus
estatutos, sus mandamientos, sus reglas, que vamos a alcanzar la salvación mediante la santidad y perfección. Pero si nosotros queremos alcanzar la santidad, la salvación y la perfección mediante el metro que tenemos nosotros y no el de Dios, ténganlo por seguro que cuando Cristo aparezca va a suceder lo que dice en Lucas. Va a decirnos el Señor: nunca os conocí, hacedores de maldad. A pesar de que hayamos vestido a los desnudos, visitado a los que estaban en la cárcel, cuidado a los enfermos, etcétera, etcétera. Nunca os conocí. Y qué triste sería, mis amigos, que nosotros hayamos estado errados toda la distancia pensando que le hacíamos un bien a alguien y que agarrábamos o acarreábamos la salvación para nosotros, cuando no era la métrica del Señor. Bien, amigos, nos despedimos con mucho cariño. Vamos a tener una breve oración. Gracias, Padre, por este nuevo momento, por esta oportunidad. Gracias por los que hacen posible este programa. Gracias por nuestros oyentes. Gracias también, oh Dios, por nuestro amigo en cabina que nos acompaña siempre y nos ayuda. Bendígalo a él, también a sus familiares y a los dueños de esta emisora. Guárdenos pues y denos la oportunidad de volver el próximo domingo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.